Buenos días a todos, el Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos. Para los que no han tenido la oportunidad de conocerme, mi nombre es Miguel Medina y por gracia del Señor soy el pastor principal aquí en Crosspoint en español. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por el ministerio de nuestro pastor de adoración, Mauricio Velarde? Amén. Sí. No adoración, sino apreciación. No la doble, por favor. No le hace falta. Bueno, hoy es una fecha muy especial porque hoy en Crosspoint en español cumplimos un año desde nuestra plantación inicial. Y pues como oyeron, lo vamos a celebrar en 2 semanas con nuestro barbecue. Y nuestro hermano Mauricio, como es boliviano, pues él tiene la conexión para hacer una buena parrillada, así que no se lo pierdan. Quería que se dieran cuenta de una cosa. Quiero contrastar entre lo que somos y lo que esperamos ser en el futuro. Ahora mismo somos una plantación. Y la diferencia entre una plantación a una iglesia establecida es que la mayoría de los que estamos aquí envueltos pues es manos a la obra para todos, en lo que estamos en el proceso de ser una iglesia mejor establecida. Y así que si usted tiene ese tipo de espíritu pionero, considere si el Señor le está llevando a ser parte de nosotros aquí en Crosspoint en español. Y como les dije, hoy es una fecha especial, es el primer aniversario. Y también en Pascua de Resurrección, Domingo de Resurrección. Hoy vienen muchos visitantes y estoy tan agradecido por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Pueden confiar con que no les voy a caer arriba, hacerlos sentir mal por no haber estado aquí antes. No, de hecho, yo celebro el hecho de que ustedes estén aquí hoy y espero que nos vuelvan a visitar. Muchas gracias por darnos el honor de su visita. Algo en lo que estoy confiado es que si ustedes están aquí es porque hay una inquietud en sus corazones. Algunos de ustedes pueden estar aquí porque sienten que tienen que ponchar porque es Domingo de Resurrección. Algunos de ustedes pueden estar aquí porque sus padres los obligaron a venir. En un cuarto de este tamaño es posible que haya una variedad de razones por las cuales ustedes están, pero yo creo que el Señor tiene su mano envuelta directamente en la razón por la cual usted está aquí. Y yo creo que todos tenemos en común una inquietud espiritual, un deseo de tener una buena relación con el Señor. Para nosotros tener una buena relación con el Señor se necesita conocimiento. Es una de las cosas que se necesita. Todos sabemos que Dios existe. El ateo, el agnóstico, el que no está seguro, todos sabemos innatamente que Dios existe. De hecho, Romanos 1, 19 y 20 nos dice sobre los que no son creyentes en específico. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Todos tenemos ese conocimiento. Nadie tiene excusa para decir que no conoció a Dios. Todos nacemos con esa certeza en nuestros corazones. Ahora, a pesar de ese conocimiento innato que tenemos, no tenemos el conocimiento necesario para ser salvos de esa separación que tenemos de Dios. Esa separación la cual ha motivado que usted venga aquí. Esa separación que le hace a usted, que le da conciencia a usted de que tiene que buscar del Señor. El conocimiento innato no es suficiente. Crecer, y como le dije, el conocimiento es una de las cosas que necesitamos. Crecer solo en conocimiento no garantiza la salvación, pero quedarse ignorante sí garantiza que usted va a vivir una vida espiritual mediocre y pobre. Así que lo que necesitamos para tener el conocimiento que hace una diferencia está en la palabra del Señor, en la Biblia. Y eso es lo que voy a compartir esta mañana. Así que hemos titulado el mensaje de esta mañana: Resucitar,
¿Qué tal si esta fuera tu realidad? Les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias en Romanos 8, del 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. Estoy consciente de que las Biblias que estamos ofreciendo para los que nos visitan, hay dos versiones distintas. Las dos son versiones buenas, pero la página 714 solo aplica a la versión, la Biblia de las Américas, que estamos ofreciendo aquí. Pero si no lo pueden encontrar, de todas maneras voy a estar mostrándolo en la pantalla. Romanos 8, del 9 al 11. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo cuando él sentía que él ya había terminado su ministerio en Asia Menor, en Turquía, y deseaba entonces enfocarse hacia el oeste. Quería salir hacia Italia, hacia Roma y eventualmente a Tarsis, que hoy en día es España. Y para entonces todas las iglesias cristianas estaban compuestas de una combinación de judíos conversos y de gentiles, de romanos, griegos, etc. Y cuando tienes una iglesia llena de diferentes personas, las diferencias se van a notar eventualmente, lo cual me hace pensar en nosotros, en Crosspoint Español. Nosotros tenemos aquí una mezcla tremenda. Tenemos representantes de la República Dominicana, tenemos representantes de México, tenemos representantes de Costa Rica, tenemos representantes de Puerto Rico, tenemos representantes de Colombia, de Bolivia y de Venezuela. Y si se me olvidó su país, me perdona. ¡Perú! Bolivia. Bolivia. Yo dije Bolivia. Salvador. Echa para ti, ¿qué? Bueno. Pero tenemos una gran representación aquí, y cuando tenemos tantas personas distintas, pues las diferencias salen rapidito, se notan. Me oye a mí hablando y se da cuenta que soy puertorriqueño. Y también, como nosotros somos una iglesia no denominacional, tenemos una variedad de trasfondos religiosos. Tenemos bautistas, tenemos pentecostales, tenemos personas de origen católico romano, tenemos personas que no tienen ningún trasfondo religioso. A mí me encanta eso. A mí me encanta eso, especialmente, como les digo, a la hora de la oración, donde tengo que ponerle el defibrilador a los bautistas para que me despierten, y donde tengo que dispararle a los pentecostales para que me bajen un poquito y todo el mundo se lleve. Pero bueno, sabiendo el potencial para el conflicto que había en la iglesia de Roma, Pablo les escribe la carta a los romanos, recordándole los temas que todos tenían en común. Y los temas que todos los cristianos en Roma tenían en común son los mismos temas que todos nosotros tenemos en común aquí en esta mañana. Somos pecadores de nacimiento, porque somos descendientes de Adán. Todos necesitamos ser salvos a través de la gracia de Jesucristo. No importa su trasfondo, no importa su país, no importa su raza, todos tenemos esa necesidad en común. Y en el libro de Romanos, Pablo describe que nuestros esfuerzos nunca van a dar el grado para ganarse esa salvación que necesitamos, sino que somos salvos solo creyendo que Cristo ya hizo lo suficiente, sufriendo el castigo en representación nuestra en la cruz. Ese es el postulado grande de Pablo en el libro de los Romanos. Somos salvos solo creyendo que Cristo ya hizo lo necesario, sufriendo el castigo en representación nuestra en la cruz. Así que vamos a leer ahora Romanos 8, 9 al 11. Esta es una parte especial. El Señor está a punto de hablarnos directamente a través de su palabra que Él ha preservado sin error. Así dice Romanos 8, 9 al 11. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida
porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El verso 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Señor, necesito tu ayuda en esta mañana. Ayúdame, Señor, a no depender de alguna habilidad o de algún don que tú me hayas dado, Señor, que viene de ti a últimas instancias. Pero, Señor, dependo completamente de tu Espíritu para predicar tu Evangelio fielmente. Te ruego, Señor, que tú reveles el tesoro que tenemos disponible en la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que se han dado cita aquí, Señor, y yo te ruego que tú abras los corazones y abras las mentes en el nombre de Jesús. Amén. Los que ya son parte de Crosspoint Español saben que una de las cosas que más yo deseo es que ustedes no se crean que por ser pastor soy especial de alguna manera. Y yo creo que la mayoría de la gente que son de Crosspoint Español me tratan así. Gracias. Muchas gracias. Porque nuestra cultura latina tiende a hacer eso. Tiende a tomar a las personas que son pastores o líderes religiosos y ponerlos en un pedestal y darle un tratamiento como si fueran personas diferentes de alguna manera. Y por eso lo que yo hago es que yo comparto muchas historias de mi vida frecuentemente para que vean que a pesar de la posición que el Señor me ha dado, tengo las mismas luchas en mi ser que todos ustedes tienen y que todos ustedes han tenido a través de su vida. Una de las cosas que yo hacía en mi juventud era que, a pesar de estar en la iglesia, yo me metía en pelea, en lío, en pleito, me enredaba a las garnatas con la gente. Perdonen que el lenguaje se me ponga más puertorriqueño aquí. Y pues, ¿qué sucede? Eso solo pasaba cuando yo perdía el control. Porque yo hoy con los tacos mido 5,7. Y los que somos chiquitos pues tendemos a ser pacifistas, no tratamos todo por... Carmen aquí no tiene que ser pacifista, llega y lo dejan quieto. Yo pues tengo que aprender a ser diplomata. Imagínense ahí, pero entonces a esta altura con 50 libras menos yo no me metí con nadie. Así que cuando ya yo decidía enredarme a pelear con alguien, era que había perdido el control completamente. Y la última vez que eso pasó yo tenía 15 años de edad, hace como 5 años, ¿verdad? Para que vean la inteligencia, yo me enojé con uno de los bullies de la calle de como 6 pies. Cualquier otro día ese muchacho me hubiera sonado como pandereta pentecostal. Cualquier otro día eso es lo que hubiera pasado. Pero ese fatídico día nos enredamos y en una de esas cosas que se agarran así de cerca, pues yo me zafo sin querer, sin culpa, le doy un cabezazo en la nariz y se la rompo y empieza a salir esa sangre por la nariz. Pues en ese momento, al darme cuenta de la ventaja que tenía sobre él, pues entonces me animé. Y lo que sucedió fue que salimos empate. Si no le rompo la nariz de accidente, me hubieran sonado. El tipo era grande, el tipo es grande. Todavía está vivo. Me hubieran dado en esa cara. Pero bueno, muchas veces nosotros pasamos por dificultades innecesarias porque no nos damos cuenta de los recursos que tenemos. Y si usted no es seguidor de Jesucristo, es una tragedia que usted no se dé cuenta que tenemos un tesoro escondido. Que no se dé cuenta de que en los tiempos difíciles que todos pasamos, tenemos un recurso disponible, tenemos un tesoro disponible, tenemos un ancla que nos sostiene en los tiempos de sufrimiento. Un ancla que nos ayuda, que nos mantiene firmes en los tiempos en que cuestionamos todas nuestras creencias y todos pasamos por eso. Hoy la palabra de Dios nos dice que la resurrección de Cristo garantiza que todo nuestro sufrimiento tiene
sentido. La resurrección de Cristo garantiza que todo nuestro sufrimiento tiene sentido. Así que antes de abundar sobre las implicaciones de este pasaje en nuestras vidas, pues yo quiero que entendamos este pasaje primero de acuerdo a lo que el autor Pablo quería comunicarle originalmente a la iglesia en Roma. Vamos a entender eso primero, el contexto original, lo que él le quería comunicar a su público, a la iglesia en Roma. Y entonces hablamos de la aplicación. Dice, siempre es bueno que conozcamos el contexto. A lo largo de la carta que Pablo escribe a los cristianos en Roma, pues Pablo ha estado estableciendo unas verdades que caen mal a nuestros oídos. No tienden a ser muy agradables de naturaleza, pero no dejan de ser verdad. Número uno, que aunque conocemos a Dios, que aunque tenemos ese conocimiento innato de Dios, nos rebelamos en contra de Él. Usted lo sabe, yo lo sé. Número dos, esa condición de rebeldía no solo aplica a un grupo, no solo aplica a algunos, sino que todos tenemos ese problema en común. Número 3, así es que venimos de fábrica. No aprendemos a ser malos, es nuestra naturaleza. Cada uno de mis hermosos hijos nacieron así, yo se lo puedo garantizar. Hasta la más linda de 7 años que está dando vueltas por ahí. Venimos así de fábrica, es nuestra condición de nacimiento. ¿Y pues qué sucede? Nosotros tratamos de arreglar esa situación compensando con una vida moral. Y no importa qué persuasión política usted tenga, si está más para la derecha o más para la izquierda, usted puede definir la moral de acuerdo a su preferencia y tratar de hacer trueque con el Señor. Puede ponerse a ayudar a los pobres, puede comenzar activismo social, puede rescatar perros en la calle, puede ir a la iglesia, puede dar dinero a causas caritativas. Pero si nosotros estamos tratando de ganarnos el favor del Señor en base a esos esfuerzos, ¿sabe qué dice el libro de Romanos? Romanos 3:10 y el verso 23 dicen: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, pues todos, no está usando hipérbole, está siendo literal, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le impresiona que usted obedezca externamente. El Señor no solo quiere su obediencia externa, el Señor quiere que lo obedezca de corazón, con sus palabras, con sus pensamientos. Todos nos quedamos horriblemente cortos. No hay una manera de obedecer al Señor con un corazón que sea 100% puro y libre de motivos corruptos. Es imposible. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan bueno y es tan compasivo que en vez de pagarle a toda la raza humana con su ira justificada, ofrece una salida. El Señor ofrece una salida, y ese mismo capítulo dice en los versos 24 y 25: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Para que el Señor lo perdone a usted, Él tuvo que sacrificar a su Hijo. Para que el Señor lo acepte a usted, Él tuvo que matar a Jesús. Las personas son declaradas justas cuando se portan bien. ¿No? Las personas son declaradas justas cuando vienen a la iglesia todos los domingos. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. O sea, que todo lo que yo tengo que hacer para que el Señor me acepte es creer. Sí. Si usted cree que lo que le hace aceptable al Señor no son sus esfuerzos, sino lo que Jesús ya hizo en su lugar,
Aunque esa no es su naturaleza, el Señor le ha declarado justo. Es como una declaración legal. No importa cuál sea su condición, el Señor le ha declarado justo. Palabra del Señor. Una vez el Señor hace esa declaración, es permanente, nunca cambia. El Señor no escribe en el libro de la vida con lápiz, Él escribe con tinta permanente. Y el libro de Romanos continúa hablando sobre cómo esta declaración que Dios hace sobre los que creen no solo afecta a nuestro destino final, sino que también trae cambio a nuestra manera de vivir día a día. No solo afecta nuestra eternidad, afecta cada día, nos cambia por dentro. Y en este capítulo 8 pues habla sobre ese tipo de vida. No lo voy a leer todo, pero les recomiendo que lo lea. Habla sobre la vida en el Espíritu, sobre cómo eso nos ayuda poco a poco a obedecer más y más y más al Señor. Pero el pasaje de hoy, los versos del 9 al 11, nos comunica 3 puntos principales, que si echamos mano de esos puntos, pues van a tener un efecto revolucionario en nuestro estado de ánimo en todo momento. El punto número 1, si eres creyente, tienes el Espíritu. Ya. Si eres creyente, tienes el Espíritu. Punto número 2, si tienes el Espíritu, tienes vida. Punto número 3, la vida en el Espíritu es vida eterna. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Si eres creyente, tienes el Espíritu. La primera parte del verso 9 nos dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Empieza con la palabra pero. Cuando vemos la palabra pero, eso nos deja ver que estamos haciendo un contraste. ¿Con qué estamos contrastando? Pues para eso tenemos que dar marcha atrás un par de versículos para entender bien el contexto. Nos dice que en el verso 7, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Con eso es que venimos de fábrica. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces hace el contraste del verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y esto lo que hace esto es explicarnos la razón principal por la cual cualquier persona puede creer en la resurrección de Jesucristo. Es que el Espíritu Santo ha tomado control de su corazón. La razón por la cual usted cree en la resurrección de Cristo es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. No es un proceso intelectual, es un proceso moral. Y si el Espíritu Santo no cambia su corazón primero, yo podría compartir con usted todas las evidencias históricas de la resurrección de Jesús, que las hay, y usted no me creería. Si el Espíritu no le cambia primero, nunca será suficiente. Ahora, si usted está aquí y usted tiene dudas sinceras y usted está dispuesto a dialogar y está dispuesto a recibir este mensaje, es posible que el Espíritu Santo ya esté obrando en su corazón. Es posible que ya esté sucediendo. Como le dije, creer no es solo un acto intelectual, sino que también es un acto moral. Porque cuando usted profesa públicamente que usted cree en Jesucristo, usted está de acuerdo con lo que ya usted sabe. Usted está de acuerdo consigo mismo, tiene integridad. Y la Biblia nos dice, como les dije, que todos sabemos en nuestro corazón que Dios es real. Por lo tanto, la evidencia principal de que el Espíritu de Dios está en nosotros es cuando creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos, literalmente. Literalmente. Esto es simple, es creer que de verdad Jesús murió y creer que de verdad Jesús resucitó. ¿Por qué tenemos que hacerlo tan sencillo? Bueno, hay ciertas facciones pseudo-intelectuales que quieren quitar el elemento sobrenatural de la Biblia.
quieren que creamos que todos estos eventos milagrosos en verdad son solo un símbolo. Quieren que creamos que, por ejemplo, el verdadero significado es que veamos el espíritu resistente del ser humano. Eso es lo que significa en verdad. Pero negar la resurrección literal de Jesús como un evento histórico es la triste evidencia de que no tenemos el espíritu en nosotros. Si usted niega que eso sucedió históricamente, está dejando saber evidencia de que el espíritu no está en usted. El resto del verso 9 dice: recuerden que los que no tienen el espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Por eso le pregunto en esta mañana: ¿es usted creyente? ¿Es usted creyente? ¿Cree usted en la vida, muerte y resurrección de Cristo? Pregúntese eso, examine su corazón. Porque si crees, el Espíritu sí está en ti, y eso quiere decir que si tienes el Espíritu, tienes vida. Si tienes el Espíritu, tienes vida, y esa realidad tiene implicaciones. El verso 10 dice: Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu es la vida. ¿Qué beneficio podemos esperar cuando creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó? ¿Qué beneficio podemos esperar cuando de verdad creemos que Jesús resucitó? ¿Qué problema más grande que jamás hemos tenido se resolvió? El peor problema que usted jamás ha tenido se resolvió una vez y para siempre. Cuando Dios le dio las instrucciones principales a Adán en el huerto, le dijo: no comas del árbol prohibido, porque si lo haces ciertamente morirás. Génesis 2:17. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Adán desobedeció, no murió instantáneamente, pero eventualmente, como dice aquí, sin duda murió. Desgraciadamente, a causa de nuestro pecado, nosotros tenemos que enfrentar la realidad de envejecer, de enfermarnos y de morirnos. Es una realidad para cada uno de nosotros. Si Jesucristo vive en nosotros, la última consecuencia de nuestro pecado, que es la muerte eterna, la separación del amor del Señor, esa última consecuencia es removida, y es removida permanentemente. Dios no está pendiente de que usted se portó bien o que se portó mal, de que usted sacó 70, 80, 90 o 100 en la semana para decidir si está de buenas con Él o no. Jesucristo le ha representado a usted delante del Señor de una vez y para siempre, y su estado delante de Él no cambia. El Señor declara con confianza: si ustedes creen verdaderamente, dice el verso 10, la última parte dice: ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Vamos a tomar un momento para que eso afecte sus corazones. Usted con sus imperfecciones, yo con mis imperfecciones, el Señor ya me declaró justo. El Señor ya hizo una declaración sobre mí, que soy justo delante de Él. Eso es un tesoro, eso es un recurso. ¿Qué tesoro tan grande es ver que esa fe verdadera que mostramos es la evidencia de una realidad que nunca cambiará? Eso es un tesoro. El valor es imposible de calcularlo. Nunca se va a desgastar, nunca se va a perder. Y si usted ha recibido ese regalo y usted está alegrándose conmigo en esta mañana y celebrando la resurrección del Señor, yo le pregunto: ¿está usted viviendo de acuerdo a la vida en el Espíritu? ¿Está usted viviendo una vida de acuerdo al Espíritu? Porque el Señor le ha cambiado, porque tiene el poder para hacer eso. ¿Está usted buscando deshacer su vida de esas áreas de pecado que no se van, que son testarudas? ¿Vive usted en misión? Las misiones no son para los misioneros que estamos mandando para
para otro continente. Orlando es nuestro campo de misión. La comunidad latina es nuestro campo de misión. ¿Está usted buscando apuntar, encaminar a su familia, a sus amigos, a sus co-trabajadores hacia Jesucristo? La única solución. ¿Está usted intercediendo por las personas, orando por las personas que Dios pone en su corazón, invirtiendo en ellos e invitándolos cuando viene la oportunidad? Esa es la vida que vale la pena, porque la recompensa, nada se puede comparar con la recompensa, ya que la vida en el Espíritu es vida eterna. El verso 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Es una promesa sencilla, no hay que complicarse mucho la vida. Dice, es una promesa sencilla, pero también es la promesa más valiosa que se nos podría haber ocurrido. La promesa que en el día final, lo que no hayamos llegado con vida al final de este mundo, los que, como la Biblia dice, los que estemos durmiendo en el Señor, los que hayamos fallecido, vamos a ser resucitados a un cuerpo nuevo, en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Vamos a ser resucitados. ¿Usted sabía que su estado final va a ser un estado físico? ¿Usted sabía que su estado final va a ser un estado físico? El paraíso no va a ser flotar en las nubes con pañales puestos y alitas. Nuestro estado final va a ser físico. Es por eso que al Señor le importa lo que usted hace con su cuerpo. Y es por eso que nosotros creemos que Jesús resucitó literalmente. Porque el Señor promete que nuestra resurrección no va a ser simbólica, va a ser literal. Y si usted ha recibido esa promesa en esta mañana, los beneficios son claros, son obvios. Esa promesa le debe traer consuelo cuando usted piensa en sus familiares y sus amigos que ha perdido, en sus familiares y amigos creyentes que ha perdido. Esta promesa le debe motivar a compartir el Evangelio con los que no creen. Número 3, esta promesa le debe traer consuelo a usted a medida que se da cuenta que la juventud se aleja más y más y más y más, y la juventud se convierte en una memoria, y a la hora del desayuno tiene que tomar más y más y más y más pastillas antes del desayuno. Los que estamos llegando a ese punto, eso nos trae consuelo. Y cuando la resurrección es una realidad literal para nosotros, vemos todas las cosas de acuerdo al valor que tienen en verdad. Vemos las cosas de acuerdo a su verdadero valor. Quiero cerrar hablando de la vida de alguien que tomó la resurrección de Cristo como algo serio. Los que han sido parte de Gospel en español ya han oído esto, pero vale la pena mencionarlo otra vez. Voy a hablar de un alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, bueno, voy a leer segmentos de su biografía que saqué de diversas fuentes en el internet. Dice aquí que él fue un alemán. Hasta ahí tengo la solemnidad. Y lo bueno es que está grabadito y todo. Eso lo pierda por YouTube en un par de días. Yo no voy a tratar de investigar la razón de ese lapso, pero bueno, vamos a seguir como si esto nunca hubiera pasado. Voy a hablarles de un alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él fue alguien que vivió durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él era un alemán que se oponía firmemente al nazismo y a la claudicación de las iglesias alemanas frente a Hitler. Y él ayudó a fundar la Bekennender Kirche, que es la iglesia confesante, una iglesia de teología luterana, pero no la iglesia oficial del Estado.
Y entre finales de 1933 y 1935, él sirvió como pastor de 2 iglesias de habla alemana en Londres. Él estuvo en Inglaterra. Entonces volvió a Alemania para encabezar un seminario ilegal para pastores de la iglesia confesante que él había fundado. Allí conoció a María von Wedemeyer, ojalá me haya salido bien, que sería su prometida. Después de eso, él regresó a los Estados Unidos brevemente y entonces retornó a Alemania, sintiéndose que era imposible que los cristianos verdaderos estuvieran siendo perseguidos en Alemania y que él no fuera parte de eso. Quiso volver a Alemania en uno de los últimos barcos que hicieron la travesía antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo clausuró su seminario en el 1937, le prohibió predicar, le prohibió enseñar y finalmente le prohibió hablar en público. El seminario funcionó en un estadio, pero fue nuevamente cerrado cuando estalló la guerra. Y durante ese periodo, Bonhoeffer trabajó mano a mano con numerosos opositores a Hitler. Y durante la Segunda Guerra Mundial, él estaba entre aquellos que apelaban a la abierta resistencia de la iglesia al tratamiento que Hitler tenía con los judíos. Y aunque la iglesia confesante no era grande, pues representaban un foco considerable de oposición cristiana al régimen nazi en Alemania. Después de unirse a un grupo clandestino de la resistencia, justo después de comprometerse en matrimonio, lo arrestaron en abril de 1943. Él fue acusado de conspiración y fue encerrado en la cárcel de Tegel en Berlín durante año y medio. Alguien sencillamente genial, alguien con estudios, alguien con todo tipo de potencial, que podría haber sido un líder grande para la iglesia, y no puede sentir esa persona se sacrificó innecesariamente. Él tuvo muchas oportunidades para escapar de Alemania, pero él decidió quedarse y seguir. Él fue pastor, fue teólogo y fue poeta. Y él todavía sigue siendo una voz profética en la iglesia. Uno de los libros que él escribió durante su encarcelamiento se titula El costo del discipulado. Y si alguien que podía hablar con esa autoridad era él. Lo que quería decir, estar dispuesto a pagar el costo de ser discípulo. Y estas eran las cosas que él decía. Número 1, sobre la adversidad. Él decía: Señor, tú me has concedido varias bendiciones. Permíteme aceptar también lo difícil de parte de tus manos. Número 2, hablaba sobre el valor de las cosas. El cristianismo predica el valor infinito de lo que parece no valer nada y la inutilidad infinita de lo que parece valer tanto. Y a lo último, cuando fracasó la operación Valkyria, un complot que trató de asesinar a Hitler en 1944, y Bonhoeffer se da cuenta que posiblemente ya no sería rescatado de su encarcelamiento. Él dijo: Jesús está vivo, por lo tanto tengo esperanza. Amén. Jesús está vivo, por lo tanto tengo esperanza. ¿Usted cree que la resurrección de los muertos era solo un símbolo para él? No. En el amanecer del 9 de abril de 1945, a los 39 años de edad, solo días antes que el ejército americano liberara la prisión donde él estaba, él, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos, él fue ejecutado en la horca. Él tuvo que desnudarse para subir al cadalso. Sus últimas palabras fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. El doctor del campo, testigo de la ejecución, anotó: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Su cadáver fue incinerado.
Mi deseo para todos los que estamos aquí, para todos los que me están oyendo, es que nos refugiemos de igual manera en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Que nos agarremos de igual manera. No se dejen engañar. Todos aquí somos adultos. Esa noción de que nuestra actitud positiva puede espantar toda la negatividad de nuestra vida es un cuento de hadas, es un cuento para niños. Nosotros vamos a sufrir. No dejen que le digan otra cosa. Somos todos adultos. Vamos a sufrir. Le pregunto, ¿dónde está su esperanza en el tiempo de sufrimiento? ¿Cuándo llegue? ¿Qué va a llegar? Especialmente si es creyente. Un poeta latino, Antonio Machado, escribía: todo pasa y todo queda, pero la resurrección literal e histórica de Jesús nos garantiza el último consuelo. La resurrección de Cristo garantiza que todo nuestro sufrimiento tiene sentido. Quiero invitar a que estemos de pie.